El miedo número uno de toda persona que invierte todo su patrimonio, en algunos casos la mayor parte de su vida lo invierte en un edificio, es que su edificio colapse, ya sea una casa, ya sea un local comercial, ya sea un edificio de departamentos. Esto es algo que puede pasar. Y la clave es identificar cuáles son las fallas estructurales para que tú mismo, cuando vayas diseñando tu proyecto, sobre todo con un arquitecto, de la mano con un ingeniero estructurista, hagan el mejor proyecto y tú ya vayas sabiendo cuáles son las posibles fallas estructurales. Y hoy quiero ayudarte compartiéndote este conocimiento que estoy seguro que te va a servir de mucho. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Estoy encantado de poder compartir información y hoy vamos a abordar el tema de fallas estructurales. Principalmente, esto es algo que ocurre mucho en México por cuestiones de autoconstrucción, por cuestiones de no asesorarte por un profesional, por cuestiones de no invertir en la parte estructural correctamente, por deficiencia del concreto, por deficiencia del acero también, por mala distribución de espacios, ventanales muy grandes que no se analizan o no se confinan en algunos ejemplos. Pero hay muchas razones, lo cual yo te voy a explicar las principales fallas para que tú identifiques esto cuando tú estés construyendo y te des cuenta desde antes si tu proyecto va a ser un gran éxito o va a ser un total fracaso. Quiero empezar con la falla por columna corta. Este tipo de fallas, el problema o las causas son que se restringe el desplazamiento lateral de una columna. Aquí podemos ver una columna, una falla que ocurre y esto, la columna genera tensiones cortantes más altas en esta zona y esto pues se genera por ubicar vanos de ventanas y también muros de mampostería confinada en la parte baja. Por ejemplo, esto es lo que nunca debes de hacer. Este ejemplo se da mucho en las escuelas, en departamentos, en locales comerciales, en gimnasios, etcétera. Pero ¿cuál es la solución? Que eso es el punto importante o clave de esta exposición. Yo darte herramientas para que tú puedas solucionarlo. Uno, una de las soluciones es crear una junta de dilatación de mínimo 5 centímetros, más o menos, puede variar. Esto sobre todo, pues guíate en el reglamento de construcción de tu zona y eso es algo que te va a ayudar mucho. Pero pues en esta zona hay un pequeño espacio, lo cual pues cuando hay un sismo y las columnas se mueven las estructuras. Esto por el desplazamiento que ocurre, pues la columna se mueve libremente y no hay otro obstáculo, lo cual impida su movimiento. Y esto hace que la columna pues no se dañe. La primera imagen pues es porque todo el elemento está unido y las tensiones de cortantes más altas se generan en este punto donde la columna pues no hay nada y pues eso es algo que debes de tener mucho énfasis en identificar estos problemas o estas fallas. Este es una falla por piso blando o planta débil que seguramente lo has visto y ocurre mucho, mucho, mucho en edificios de 3 4 5 niveles, más o menos, pero los principales problemas, es porque la rigidez de un piso es menor a la rigidez de los niveles superiores. ¿Y a qué se refiere? O en palabras simples, en muchos casos que se han estudiado estas fallas, es porque en el primer nivel se usa mucho lo que viene siendo, se destina a los espacios para locales comerciales, para estacionamientos, lo cual pues debilita mucho la estructura, prácticamente no hay muros o las columnas pues están muy distanciadas y también pues no se genera una buena memoria de cálculo, lo cual pues todo el peso que tenemos en la parte de los demás niveles pues empieza a fallar o tener cuando hay un sismo o un movimiento telúrico,
pues con solo que falle una columna, esto se vuelve un efecto dominó, lo cual pues empieza a tirar todas las columnas demás. Y aquí se ve un claro ejemplo de eso. Te das cuenta aquí prácticamente el portón de acero, pues prácticamente es un local comercial y esta zona seguramente eran locales comerciales. Y este ejemplo yo te lo doy para que tú también, si esto lo llegan a hacer en tu proyecto, pues tú al menos vas a identificarlo y también especifiques a tu estructurista y arquitecto que te diseñaron y hicieron la memoria de cálculo que esta falla pues es algo que ellos deben de solucionar. Esto se soluciona una pues proyectando de mejor manera los espacios para que supongamos que distribuyas mejor de una mejor manera los locales comerciales, estacionamiento, ya sea en diferentes niveles o también pues en un análisis estructural detallado, pues también se soluciona. Entiendo que en la realidad, pues por ejemplo, en la planta baja, pues se aprovecha al máximo para que pongas locales comerciales, pero pues hay varias maneras de solucionarlo y yo te comento una que te puede servir. Otra falla que quiero compartir es pandeo del refuerzo vertical en muro. Esto se da mucho, o los problemas que son la causa, pues son fallas horizontales en muro, como aquí lo vemos, excesiva carga por gravedad. ¿Esto qué significa? Que los niveles superiores, pues tienen muchos niveles y en la parte primera planta, segunda, pues no se respetaron del todo las normativas. Ocurre una flexión acompañado de un balanceo del muro, lo cual con las repeticiones, con el tiempo, pues esto genera lo que viene siendo el pandeo de refuerzo vertical en muro. Es decir, como si tú agarraras un popote o un alambre o, o una varilla y en la parte inferior lo sostienes y en la parte hasta superior lo mueves, pues prácticamente esto va a ir deformando o va a ir causando un pandeo, lo cual pues hace que el muro y los elementos estructurales pues fallen prácticamente. Aquí, ¿qué puedes hacer? Pues respetar primeramente la normativa, es decir, el acero mínimo en este caso, pues es algo que se debe de cuidar. El elemento estructural en la mayoría de los casos, pues no está confinado totalmente. Por ejemplo, en este caso puede ser que aquí no haya castillos que confinen tanto en ejes, tanto en inicio y fin de un muro, en cruces, en puertas, ventanas y pues genera este tipo de fallas. Otro tipo de fallas es por tensión diagonal en columna. ¿Y esta cuáles son los problemas? Es principalmente pues por la falta de confinamiento del acero. Aquí si nos damos cuenta en los ejemplos, pues la, la falla se vuelve diagonal, pero esto aquí también vemos cómo se muestra el acero y aquí pues lo que falló pues es por la causa, pues es por el distanciamiento del estribo de separación, pues aquí faltaron estribos o también pues por existencia de salitre en esa agua, en esa zona o que agua haya penetrado al grado de oxidar el acero y con el tiempo pues prácticamente el acero de los estribos pues desapareció, pero lo más seguro es que aquí el distanciamiento de los estribos pues falló. Y pues aquí también debes de respetar la normativa. Por ejemplo, un tip que te comparto es que el reglamento de construcciones en México nos recomienda que la distancia máxima de un estribo de un castillo pues sea de 20 centímetros. Pero esto pues también responde a un análisis estructural, a una cuantía mínima de acero, pero pues es una recomendación que también se puede dar. Y sobre todo ustedes no se guían por la corazonada, es decir, a mí construyendo me ha soportado a 30 centímetros, a 20 centímetros, a 15, a 10 centímetros. Esto es prácticamente, obtienes este dato con una memoria de cálculo y nunca se dejen guiar por simplemente comentarios sin un fundamento. Ustedes guíense siempre cuando haya un fundamento o que muchas generaciones lo hagan
y pues tengan resultados positivos. Aunque también pues es cuestionarse en todo momento. Y otra falla que yo te quiero compartir, y en lo especial es esta falla se da mucho y se da mucho en las casas. Yo he visto mucho estas fallas y quiero compartirte que pues lo trataré de explicar de una manera simple. El problema de estas fallas, la falla en muro por corte o por cortante, ocurre regularmente porque la capacidad resistente a la fuerza cortante es inferior a la flexión. Y en palabras sencillas, ¿qué es eso? Es que el muro o los elementos estructurales que confinan el muro, Dallas Castillos, que en este caso se refleja mucho en los muros, ocurre por flexiones cíclicas, que esto se da por medio de los sismos, por un asentamiento en la zona o el terreno. Y esto genera con muchas repeticiones de flexiones, va deteriorando el material, que en este caso, pues lo que vemos que va fallando aquí, pues es el muro. Y en una de las como muestras principales es que el aplanado es lo primero que cae, lo primero que se agrieta. Posteriormente a eso, si no hacemos nada, pues el muro va a tender a agrietarse en lo que ya sea tabicón pesado, tabicón ligero, ladrillo rojo, y pues eso ya es un tema un poquito más delicado, lo cual pues merece o amerita una intervención de un ingeniero estructurista para pues darte soluciones. En este caso, una de las principales soluciones es guiarse por una buena memoria de cálculo y respetar la normativa de mampostería estructural. Por ejemplo, en este caso, si no se confina en las esquinas de, de los cruces de los muros en un inicio y fin, si no se confina en castillos, en ventanas y en dalas en antepecho en las ventanas, pues también esto agiliza mucho estas fallas. Por ejemplo, aquí se da mucho la grieta a 45 grados en la ventana. En este caso, quizá, por ejemplo, pues esta vivienda de tener muchos años sin mantenimiento y pues generó esa falla. Pero también porque quizá no se respetó algo en la normativa. Por ejemplo, un ejemplo pudiese ser que el muro pasa más de 3 metros y no se añadió un refuerzo intermedio, que es una dala. Por ejemplo, también puede pasar porque mm, la junta, las juntas del material de la mampostería pues no son mayores a lo permitido, o también quizá porque la calidad del mampuesto, que es el ladrillo o el tabicón pesado, pues era de mala calidad y pues se refleja. Y esto sobre todo pues debe pasar pruebas, y yo te recomiendo pues siempre comprar materiales certificados, y esto tú puedes pedirlo en cada material que tú compras, en acero, en cemento y en tabicón sobre todo, que pase una prueba y pues sea certificado. Deseo de corazón que esta información te haya ayudado y puedes compartir todas tus dudas, preguntas y con gusto te respondemos. Y te invitamos a seguir formando parte de este buen proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias.